Muy buenas a todos. Mi nombre es Carlos Armando García Angulo. Soy estudiante de Instituto Tecnológico de Sonora y ahorita les mostraré un ejercicio acerca de la separación de una mezcla de siliz y de galena. Bueno, redactando el problema, dice que se desea separar una mezcla de partículas sólidas de siliz, que viene siendo la B, y galena A, con tamaños de 5.21 por 10 a la menos 6 metros y 2.5 por 10 a la menos 5 metros. Por medio de una clasificación hidráulica usando condiciones de precipitación libre en agua a temperatura de 293.2 grados Kelvin. El peso específico del siliz es de 2.65 y el de la galena 7.5. Dice que calculemos los intervalos de tamaño de las diversas fracciones que se obtienen en el proceso. Si la precipitación corresponde a la región laminar, los coeficientes de arrastre son casi iguales a la de una esfera, a la partícula de una esfera. Entonces obtenemos que tenemos una mezcla de A más B, que viene siendo de siliz y de galena, donde nos dan el, el, el peso específico del siliz y de la galena, que nos dan 7.5 y 265, al igual que el diámetro de la partícula del A, o sea, de 1, y el diámetro de la partícula de 4, es donde sale. Determinando que las densidades de A y B, que viene siendo la densidad de A, la de galena, y densidad de B de siliz, nos da la de galena 7.500 kilogramos sobre metros cúbicos y la de siliz nos da 2.650 kilogramos sobre metros cúbicos. Sacando la viscosidad, ya sean unas tablas de fluidos con la temperatura de 293.2 en agua, por supuesto, viscosidad en la solución, es de 1.005 por 10 a la menos 3 kilogramos entre metro por segundo. Observando aquí la imagen, observamos que nos dan el diámetro de la partícula 1 que sale y el diámetro de la partícula 4 que sale, donde dice que el primer paso pues es calcular con la ecuación de ley de Stokes, o sea, laminar la velocidad terminal de precipitación del material A, que viene siendo el más pesado, donde la velocidad terminal es igual a la gravedad por el diámetro de la partícula de A al cuadrado, y eso por la resta de la densidad de A, que observando que es la galena, entre la densidad de la solución total, entre 18 veces la viscosidad. Como observamos, pues la gravedad la tenemos. El diámetro de la partícula al cuadrado, que viene siendo de la galena. Aquí nos lo da el dato, nos lo da el problema, nos da la densidad de A y la densidad de la solución. A, pues esa observamos que no nos la da, pero podemos sacarla, ya que como la solución es de agua, entonces podemos sacarla con las tablas según con su temperatura, por supuesto, ¿no? Y ese valor nos da 998 kilogramos sobre metro cúbico, donde es una resta de la densidad de la galena menos la densidad de la solución. Y dividimos entre 18 veces la viscosidad, que también nos da el problema, donde la velocidad terminal de la galena es igual a 2.20 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. Entonces, determinando esto, ya podemos saber si cumple la ecuación de la ley de Stokes, que si es un proceso o es un flujo laminar o turbulento, o precipitación a la región laminar o turbulento. Entonces, sacamos los números Reynolds, donde la fórmula es diámetro de la partícula de A, que viene siendo la galena, por la velocidad terminal de A de la galena, por la densidad del fluido, que viene siendo la del agua, entre la viscosidad del fluido, donde ya obtuvimos la velocidad terminal de A y tenemos los datos requeridos según el problema que nos lo dio. Entonces, acomodando los datos en la fórmula, observamos que el número de Reynolds nos da 0.05, que es menor a 1. Entonces, dice que corresponde a la ley de Stokes del número de Reynolds menor a 1. Entonces, cumple con la ley de Stokes. Así que el tercer paso es utilizar la ecuación para igualar diámetros según la gráfica. Entonces, la fórmula general es igual a la velocidad terminal de A entre velocidad terminal de B
entre velocidad terminal de B es igual a la fracción de la resta de la densidad de la partícula A entre la densidad de la solución y dividido entre densidad de la partícula B entre la densidad de la solución, donde esa fracción de las restas se va a elevar a la 0.5 o a la 1 medio. Entonces, detallando que aquí está la fórmula, nos dan una gráfica donde es igual a la velocidad de precipitación terminal entre los diámetros de las partículas. Observamos que esta curva nos determina la velocidad de A y la velocidad de B, que viene siendo de la galena y del silicio. Así que lo que queremos obtener es el diámetro de la partícula de el 3, donde si se dan cuenta, acomodamos los datos según como nos convenga. Entonces obtenemos que el diámetro de la partícula 3 entre el diámetro de la partícula 4 es igual a lo que antes habíamos dicho. Entonces, acomodando los datos, el diámetro de la partícula 3 pues es igual a 2650 entre 998 dividido entre 7500 entre 998. Y esto elevado a la 0.5, pero como tenemos el diámetro de la partícula 4 aquí, lo pasamos para acá multiplicando, que viene siendo 2.5 por 10 a la menos 5 metros. Determinando que el diámetro de la partícula es igual a 1.26 por 10 a la menos 5 metros, que ya tenemos diámetro de la partícula 3, diámetro de la partícula 4 y diámetro de la partícula 1. Así que de la misma manera se va a obtener el diámetro de la partícula 2, de la fracción pura, por supuesto, ¿no? Así que esta es la fórmula que vamos a utilizar. Despejamos, por supuesto, los datos que queremos, el dato que queremos obtener es el diámetro de la partícula 2, donde lo único que vamos a hacer, vamos a cambiar, vamos a pasar a multiplicarlo y todo este dato a dividirlo, así como se muestra en el despeje por supuesto. Acomodando los datos, nos da el valor del diámetro de la partícula 2, 1.03 por 10 a la menos 5 metros, porque es diámetro de la partícula, unidades de longitud. Ya que hayamos ordenado todo esto en función de sus intervalos de sus respuestas, vamos a detallar el primer paso que nos pide el problema, que es el intervalo de tamaño de la fracción de A pura, donde es del diámetro 3 hasta el diámetro 4, que viene siendo de 1.26 a 2.5, que ya habíamos obtenido acá en el diámetro 1, que nos los da, y el diámetro 4, que ya también nos los da el problema. Y luego nos dice que la fracción mezclada tendría los siguientes intervalos. Ahora sí, tenemos que sacar la mezclada donde B y A intervengan, donde el diámetro de la partícula B2, que habíamos sacado aquí, que es 1.03 por 10 a la menos 5, al 2.5 por 10 a la menos 5, donde, si se dan cuenta, aquí está la curva, donde dp2, diámetro de la partícula 2, aquí justo pasa por el punto, al igual que el diámetro de la partícula 4. Por eso se acomoda de esta manera, al igual que el diámetro de la partícula de la galena, del diámetro de la partícula 1 y el diámetro de la partícula 3, que es de 5.21 por 10 a la menos 6 a 1.26 por 10 a la menos 5, donde el diámetro de la partícula 1 de la galena ya no lo habían dado, y el diámetro de la partícula A3 lo habíamos sacado, que es 1.26 por 10 a la menos 5 metros. Donde dice que el último valor que se quiere desear obtener, dice el intervalo de tamaño de la tercera fracción pura de B, donde es del diámetro de la partícula 1 al diámetro de la partícula 2, donde es de 5.21, donde aquí tenemos diámetro de la partícula 1, 5.21 por 10 a la menos 6, al diámetro de la partícula 2, que viene siendo 1.3 por 10 a la menos 5. Y de esta manera podemos concluir el problema y espero les haya gustado. Como les digo, mi nombre es Carlos Armando García Angulo, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora y espero les haya servido este pequeño tutorial de cómo realizar este pequeño problema de separaciones de una mezcla de sílice y de galena. Gracias por su atención.